Y seguimos hablando de callejear por Sevilla con el doctor y escritor José Javier Ruiz. José Javier, vamos a hablar un poco de qué no se entiende la última zapata de apoyo del puente Triana sin la continuación del Altozano. Claro, el Altozano es una zona simbólica en Triana, es el mentidero donde el trianero se reúne, donde se unen la Triana del norte, alfarera y ceramista, con la Triana del sur, más marinera, donde se celebran las fiestas más importantes. ¿Y es más el barrio de la Viña sevillano? Pues sí, es el sitio donde de alguna forma el barrio palpita, donde está el mercado, donde están las paradas de taxi, donde entra el sevillano o donde sale el trianero y por donde tiene que pasar obligatoriamente. Aquello, y perdón que te interrumpa, está dominado por una magnífica escultura de Juan Belmonte, don Juan Belmonte, de Venancio Blanco, un magnífico escultor, y que deja claro de que esta es transparente Triana, que el hueco de su corazón deja ver Sevilla, ¿no? Sí, Juan Belmonte mira a Sevilla desde Triana, claro. Levanta ese mentón prodigioso, como haciéndole un desplante, mirando hacia Sevilla, hacia la Plaza de Toros. ¿Y dónde se tenía que poner ese monumento, esa escultura? Tenía que ser ahí. Entre otras cosas porque parece que por ahí es donde Juan Belmonte hacía sus primeros pinitos de torero, cerca del mercado. Su padre tenía un puesto de quincalla al bajar el mercado antiguo, la escalera que bajaba el mercado, y él pues jugueteaba por esa zona. Y bueno, pues Sevilla lo agradeció poniéndole esa escultura en un sitio donde se vive y se palpa el barrio. El Altozano ha tenido muchas etapas, Carlos. El primitivo Altozano no fue más que un cruce de caminos. El camino que venía de la zona de Camas y de San Juan, y de Castilleja de la Cuesta por la calle Castilla, el camino evidentemente que entraba desde Sevilla por el puente y el camino que iba hacia el sur por la calle Betis en dirección pues Coria. Y primitivamente lo conocemos por el historiador Francisco de Ariño, que tiene un azulejo en el Altozano que lo recuerda. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, donde el Altozano era más que nada una plaza arenosa dominada principalmente por el castillo de San Jorge, por probablemente los alaridos y los gritos de terror que la Inquisición provocaba con las torturas que allí les hacían, pero también donde el pueblo se juntaba en algunos mercados espontáneos y de algunos puestos de comida y de pescado que allí se deberían de unir. Esa zona del Altozano también estaba ocupada por los olleros, ese gremio que ocupó esa zona de Triana al amparo del barro y al amparo de la arcilla, que en ese margen del río se recogía fácilmente. Sin embargo, el Altozano fue modificándose según pasó el tiempo y principalmente hubo dos hechos en el siglo XIX que lo modificó muchísimo. Primero fue el derribo del castillo. Cuando se derriba el castillo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el Altozano crece, el Altozano se expande, e incluso ocupando parte, porque tener en cuenta que la coracha y la especie de muralla que primitivamente tuvo el castillo ocupaba la entrada al puente. De alguna forma el castillo protegía el puente y tenía que ocupar casi al otro lado del puente. Todo eso se echa abajo y el Altozano crece. El Altozano crece al principio del siglo XIX por la bajada o por el echar abajo el castillo, pero principalmente se modifica cuando se construye el puente. Claro, imaginaos, el puente de barca estaba a nivel del río, por lo tanto había casi que bajar al puente de barca a nivel de la lámina de agua, porque las barcas flotaban. Pero cuando se construye el puente se construye con una altura determinada, que según he leído y que aparece en mi libro Callejeos por Triana, primera parte, se construyó a la altura de unos vapores pequeñitos que había, que echaban la chimenea abajo, la plegaban para poder pasar por ese tipo de puente, y se hizo a esa altura. Pero claro, era una altura que cuando llegaba al Altozano pues había mucho desnivel, entonces el Altozano hubo que elevarlo y hubo que echar abajo todas esas casas primitivas, esas casas que tenían esos zajuanes y soportales, y construir el Altozano del siglo XIX. El Altozano que se le llamó, me parece por un periodista que se llamaba Galerín, la Puerta del Sol sevillana. Ese Altozano con ese edificio, con esa torre del reloj,
que hay en tantas fotos antiguas que se recrean perfectamente, ese altozano que tuvo la primera capilla del Carmen adosada al edificio ese altozano donde ya se empezó a poner un mercado en condiciones, ese fue el altozano del siglo XIX. Pero curiosamente ese altozano sucumbió también a la modernidad. Cuando empieza el tranvía a entrar de forma ya más agresiva por el puente, me refiero a agresiva en el número de veces, en el número de coches, ya fue un tranvía eléctrico, que todo eso ocurrió a principios del siglo ya XX, pues el tranvía tiene que girar por la calle Castilla y no tenía ángulo de giro según el edificio que ya se había construido, el famoso edificio de la Torre del Reloj. Y todo eso hubo que echarlo abajo para que el tranvía girase. El altozano, estamos hablando ya de la exposición del 29, el altozano del siglo XX, donde ya se construye con el estilo costumbrista y el estilo regionalista que actualmente disfrutamos, donde se construye el edificio donde está la farmacia de los Murillos, cuando se construyen los edificios que están ya a la bajada, donde se construye el mercado ya definitivamente, hasta que se echa abajo ya en el siglo XX. Y bueno, perdón, en el siglo XXI. Y esas son las tres etapas del altozano de Triana. Curioso que mucha gente no lo conoce, pero el año 29, que coincide con la exposición de Sevilla y Lieja a la vez, pues Aníbal González pone esa pincelada marinera dentro de un lugar entrañable por los marineros que habían fallecido en todas esas mareas, esas corrientes, ¿no? Pero también hay mucha gente que no sabe que el barrio Santa Cruz es del año 29. Sí. O sea, eso no estaba ahí, eso se hizo para el año 29, bueno, para intentar encuadrar un poco ese desatino que había entre un alcázar por un lado, las casas palaciegas en otro, y entonces se hizo como lugar de recorrido turístico y después fue utilizado por personal de la Expo del 29 y después quedó allí, pero la gente cree que eso es muy antiguo y no, realmente es muy contemporáneo. Voy a aprovechar y antes de terminar decir que la Capilla del Carmen, que es un icono y es un símbolo para el trianero, evidentemente data del puente de Barcas. Ya existía cuando el puente de Barcas una pequeña capillita en el medio del puente donde ya estaba este icono, este cuadro de la Virgencita del Carmen, que después se trasladó a esa capilla del Carmen primera que hemos hablado, que estaba adosada a la Torre del Reloj y que se tuvo que echar abajo cuando se construyó cuando empezó a entrar el tranvía, y que de alguna forma se ha recuperado ya gracias a la capilla actual, que efectivamente hay que decir que la construyó también Aníbal González. Es el símbolo del puente de Triana, la Capilla del Carmen. Bueno, pues seguimos aprendiendo cosas sobre Sevilla. José Javier, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues cuando quieras, Carlos. Buenos días.